la actualidad hemos asistido a una serie de acontecimientos revolucionarios y de un gran carácter simbólico, que se han ido produciendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto no es un acontecimiento surgido de manera espontánea, tiene una explicación que se remite, como decimos, a este mismo año. El día 25 de mayo, en Minneapolis, tuvo lugar el primero de los asesinatos por parte de un policía blanco de George Floyd. Su muerte dio lugar a manifestaciones que volvieron a reiniciar el movimiento Black Lives Matter, que defiende el fin del racismo contra los ciudadanos afroamericanos de Estados Unidos. Se empezaron a producir estas revueltas que consisten en el derribo de todas aquellas esculturas y monumentos dedicados a personajes que han tenido relación con el esclavismo o la colonización, como Cristóbal Colón. En el caso de este personaje resulta especialmente llamativo, pues es el que más disturbios ha sufrido, llegando incluso a Barcelona. También sufrió daños en otras ciudades, pues en Boston fue decapitado, en Miami sufrió pintadas en su pedestal con el nombre de George Floyd, en Nueva Jersey fue grafiteado de color rojo con la pintada "Dejad de celebrar", es decir, conmemorar, el genocidio, y en Richmond también se le pintó el pedestal con la frase "Devolved el terreno". En Baltimore quizás sea donde más repercusión ha tenido esta agresividad contra una estatua de Colón, pues la de esta ciudad fue totalmente derribada el día 5 de julio por el discurso de Donald Trump del día anterior, día de la independencia norteamericana, en el cual hizo una mención a Cristóbal Colón al mismo tiempo que arremetía contra la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas y los saqueadores. No solamente ocurrió esto con los monumentos dedicados a Colón. En San Francisco, California, se llevaron también algunos actos vandálicos otros personajes de origen castellano, como el de Cervantes, que apareció con la pintada "Bastardo" y un punto de mira nazi, con la escultura al fraile Junípero Serra, de origen mallorquín. Precisamente fue en San Francisco donde retiraron la escultura de Cristóbal Colón, quizás viendo venir que podía recibir el mismo trato que en el resto de Norteamérica. Pero Estados Unidos no es, como vemos, el único lugar donde están teniendo lugar actualmente este tipo de revueltas, sino que también ocurren al mismo tiempo en países de todo el mundo, motivados por este mismo movimiento antirracista. Sin embargo, coincide que, de manera paralela y desde aproximadamente en 2018, en Chile también se están dando algunos de estos actos vandálicos contra los monumentos, y es que en este año se asesinó a un hombre mapuche, miembro de una comunidad indígena chilena, que iba desarmado en una reyerta policial, lo cual desembocó en un gran conflicto. En 2019, todos los chilenos de manera unánime empezaron a manifestarse inicialmente por la subida de precio de los billetes de metro, lo cual terminó desembocando en el movimiento revolucionario que estamos tratando. Este acontecimiento histórico comenzó por luchar contra las injusticias sociales y posteriormente se acabó convirtiendo en toda una reivindicación que incluso comenzó a perseguir la modificación de la Constitución del país, que se había redactado en la época de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. En octubre de 2020, el pueblo chileno consiguió la aprobación de esta reforma de la Constitución. Sin embargo, las iniciales revueltas sociales en Chile también dieron lugar a manifestaciones contra los monumentos, por tratarse de un gran símbolo contra la historia oficial que, si bien estos indígenas expresan mediante esta destrucción de estatuas que no es esa la verdadera historia, según quien lo analice, se trata de revisionismo histórico. Los ataques de los mapuches se han visto dirigidos contra colonizadores y conquistadores como Diego Portales o Francisco Aguirre, así como Pedro de Valdivia, fundador de Temuco. En Temuco se derribó la estatua de Pedro de Valdivia, mientras que lo celebraron pisando la escultura. En Concepción se derribó un busto de Valdivia y se quemó a los pies de Lautaro. También en Colipuli, la principal destrucción fue la decapitación de la estatua de Diego Portales en Temuco, para posteriormente colgar la cabeza del brazo de Caupolicán, guerrero mapuche. Sin embargo, en la capital, Santiago de Chile, se quemó la estatua de Francisco Aguirre. A pesar de que hemos visto los casos de la destrucción de monumentos a esclavistas y a colonialistas en los casos específicos de Estados Unidos o de Chile, cabe destacar, como ya habíamos señalado previamente, que no son los únicos lugares del mundo donde tienen lugar este tipo de actos revisionistas, sino más bien todo lo contrario. Progresivamente han ido aumentando los ataques a este tipo de monumentos, cada vez en más países como por ejemplo en Inglaterra. Allí, en Bristol, se derribó y se tiró al río Avon la estatua de Edward Colston, sustituyéndola por una escultura titulada Search of Power, que representa a una manifestante negra con el puño en alto, reivindicando este antirracismo y libertad de expresión para que se represente a otros colectivos. En los últimos meses, la mayoría de monumentos derrocados cayeron gracias a los activistas y manifestantes. Los monumentos desechados del pasado suelen ser almacenados en museos, si bien ahora hay quien se plantea que quizás deberían dejarse intactos.
mostrando el vandalismo acumulado, mientras que otros quizás merecen quedarse bajo el agua. El 9 de abril del año 2002, una milicia estadounidense en apoyo de los contrarios al régimen de Saddam Hussein en Irak derriban la estatua del dictador con una soga al cuello, dando lugar a una fotografía que recorre a todo el mundo como sinónimo de libertad. Pero lo cierto es que al pueblo iraquí aún le quedaba mucho sufrimiento por delante. Durante el gobierno de los chiitas, apoyados por Estados Unidos, la brecha entre los grupos religiosos sigue abierta, y los militares suníes son despedidos, quedándose sin ingresos durante una crisis económica. El hambre y la marginación acaban desembocando en la aparición de grupos terroristas que vuelven a hundir el país en la guerra. Es interesante el testimonio de Kadim Jaburi, uno de los participantes en la destrucción de la estatua, que asegura que se avergüenza de su acción, ya que la situación actual en la que se encuentra el país ha empeorado. Esto es un claro ejemplo de la mentira que se encontraba tras la sensación de libertad que los iraquíes sintieron cuando vieron caerse la estatua de su antiguo dictador. Vemos de nuevo cómo el mundo occidental interviene en cuestiones que no comprende, creando el caos a su paso. Además de utilizar imágenes propagandísticas que nos colocan como portadores de la libertad y la democracia, cuando eso en realidad no parece ser así. Esa estatua debió ser catalogada y alojada en algún archivo o museo, con el fin de preservar la historia de una nación, pero simplemente acabó siendo destruida para transmitir un falso mensaje de liberación del pueblo árabe. Este caso no es comparable con los sucesos explicados anteriormente, los sucedidos en Estados Unidos y Chile, ya que la raíz de las protestas en este caso anterior es el colonialismo, que dio lugar a la constitución de unos individuos privilegiados y otros esclavizados. El caso de Irak se fundamenta en la destrucción de una imagen dictatorial, pero esta reivindicación pierde fuerza, ya que la discriminación no desaparece, sino que vuelve con mayor fuerza a una espiral de venganzas y violencia. En India sí que podemos hablar de un fenómeno similar al que ocurre en América, debido a su pasado igualmente colonialista. Sin embargo, la diferencia reside en la manera de hacerlo. Mientras en el mundo occidental las destruimos con violencia, con las cámaras delante y apoyados en algún suceso escandalosamente racista, en la India las estatuas llevan años siendo retiradas en silencio y trasladadas a otros lugares, aunque lo cierto es que esta rebelión comenzó como todas las demás. En 1965 aparecieron varias estatuas de gobernadores mutiladas. Incluso una efigie de la reina Victoria entronizada fue despojada de su corona. Lo cierto es que el gobierno de Bombay reaccionó inmediatamente y reubicó varios de estos monumentos colonialistas durante la década de los 60. En ocasiones son reemplazadas por estatuas de héroes nacionales, como el intercambio entre la estatua de Jorge V por la de Chhatrapati Shivaji, en Mumbai. Es quizá el caso de India el que más se debería tener en cuenta como ejemplo a seguir para otros países que sufrieron el colonialismo y las injusticias raciales que este conlleva. La historiadora Tapati Wadakurta sostiene que el problema más importante con estos monumentos es el lugar prominente que ocupan, de ahí que se limiten simplemente a retirarlas. Pero al retirar estas estatuas de su lugar se crea otro conflicto para recolocarlas. La gran mayoría han ido a parar a localizaciones construidas por los ingleses que aún siguen en pie, como el Coronation Park de Delhi o el Victoria Memorial en Calcuta. Lo cierto es que hay una explicación para este proceder tan diferente en India frente a otros casos como Estados Unidos o Gran Bretaña. La brecha racial aquí también es grande y la discriminación sigue al orden del día. Quizás se deba al gran culto a la imagen característico de la religión hinduista, que los hace incapaces de dañar representaciones. Quizás se deba al gran culto a la imagen característico de la religión hinduista lo que los hace incapaces de dañar estas representaciones. O como bien dice la ya citada Tapati, es el acto del vandalismo lo que hace visibles estas estatuas y lo que representan. Uno de los problemas más grandes que nos encontramos en España es la gestión de las múltiples esculturas ecuestres de Francisco Franco, antiguo dictador de nuestro país, que se encuentran repartidas por todo el territorio. En este caso volvemos a un concepto parecido a lo sucedido en Irak. No son monumentos colonialistas, son monumentos que ensalzan una figura dictatorial que resultan incompatibles con la sociedad democrática de hoy en día. La mayor parte de ellas han sido retiradas y guardadas en archivos o museos siguiendo la ley de memoria histórica, al igual que veíamos en la India. Sin embargo, hay algunos casos como el de la estatua situada en Melilla, que el ayuntamiento se niega a retirar de su lugar privilegiado. Pero mientras en algunos lugares no se aplica la ley para dejar la figura en su lugar de origen, en otros estas estatuas son víctimas de actos vandálicos. Cuando se llevó a cabo la exposición temporal Franco, Victoria y República, Impunidad y Espacio Urbano, una de estas estatuas ecuestres utilizadas para la exposición apareció sin cabeza y con una bandera LGTBI+ pintada. Esto no es más que un atentado contra el patrimonio y la cultura que carece de ningún tipo de sentido ni justificación, ya que la propia exposición de la que formaba parte ya denunciaba la existencia de dichas obras en nuestras ciudades, volviendo este acto totalmente innecesario. El intento de conservar intacta este tipo de obras no debe considerarse una defensa del Estado fascista,
es una forma de no olvidar la memoria de un país. Bueno, pues como bien sabemos todos, el derribo de las estatuas es un tema que ha estado bastante de actualidad este verano pasado, pero en realidad, como sabemos bien, no es para nada nuevo. Ya teníamos en la antigüedad la conocida como damnatio memoriae, que era esa condena al olvido a un personaje que había sido negativo para una comunidad. Y bueno, creemos que en la actualidad esto no puede ser posible, no creemos que sea correcto por varias razones. Para empezar, nos estaríamos privando de una parte de nuestra historia, que nos guste o no, ahí está. También hay que decir que estas figuras de esclavistas, de negreros o de confederados, lo que sea, caerían en el olvido. Por lo tanto, les estaríamos haciendo un favor a esas personas y a las que todavía a día de hoy las alaban. Entonces no creemos que sea algo correcto, ¿no? Para el trabajo de los historiadores, al fin y al cabo, esto es un documento sobre el que trabajar. Es un documento artístico, es un documento histórico, por lo tanto no deberíamos de destruirlas, de deshacernos de ellas. Y luego el historiador Jean-Paul Zúñiga deja entender que qué sería del historiador, qué sería de la sociedad si hacemos desaparecer estas manifestaciones artísticas, porque entonces la historia quedaría en una posición bastante vulnerable a las falsedades, ¿no? Por lo que la destrucción y la desaparición de estas pues no nos haría ningún favor. Los estados en general parecen esperar hasta que la gota colme el vaso y veamos a estatuas besar el suelo. No sabemos si es porque no saben qué hacer con ellas. Y bueno, para entender mejor esta situación es muy ilustrativo fijarse en las medidas tomadas por algunos países. También hay que plantearnos que no existe una única opción válida para todo este problema, ¿no? Por ejemplo, en Alemania han creado un museo de los monumentos tóxicos. Se encuentra en el Museo de la Ciudadela de Spandau en Berlín, inaugurado en 2016, y recoge desde las esculturas nazis a una cabeza de Lenin. Esta opción es viable siempre y cuando haya un sentido, ¿no? Que no se cree un museo contenedor sin contenido. El caso francés quizás sea el más adecuado. En la ciudad de Burdeos, durante el siglo XVIII en adelante, fue un importante punto en el comercio de la esclavitud y la trata de personas. Entonces, en la actualidad, la ciudad ha optado por la llamada pedagogía de la memoria. Ellos optan por trabajar con la historia de su pasado y su memoria histórica y no ir contra ella como estamos haciendo algunas veces. Por lo que en el 2009 se inauguró una exposición permanente dedicada al papel que jugó Burdeos en la esclavitud. Exponen una numerosa cantidad de objetos, de arte, y también la exposición termina enseñando qué consecuencias trajo esta esclavitud a la actualidad. Otra medida tomada es la de añadir placas explicativas en aquellas calles donde lleven nombres de algún esclavista, como por ejemplo el caso de David Graves, que hizo una fortuna a costa de estos esclavos en la ciudad. Y ya por último, una medida que es muy evidente, pero parece que algunos intentan evadirla o no tenerla en cuenta, es la colocación de estatuas de esclavos. En Burdeos colocaron la estatua de Alpousi o Modeste Testas, una mujer raptada en África y convertida en esclava. Se inauguró en el 2019 y fue justamente con el Día Nacional del Homenaje a la Esclavitud Colonial, el 23 de mayo. Por lo tanto, todas estas medidas suponen un gran avance en un trabajo en el cual aún nos queda mucho por hacer.